Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos, queridos amigos y querida familia de este programa semanal Vida en Abundancia. Estamos con vosotros un día más y felices de poder compartir, pues como siempre, un tema tal vez muy hablado, tal vez muy conocido, versículos que tal vez hemos leído a lo largo de toda nuestra vida, pero como saben, siempre intentamos darle una perspectiva un poquito diferente o práctica para que podamos vivir la palabra de Dios en nuestro día a día. Saludar a un montón de amigos y a un montón de plataformas, medios de comunicación que hay a lo largo de España. Así es que gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros su espacio, su lugar y gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así es que, hola Samuel, hoy creo que vamos a hablar de un tema muy conocido. Sí, por supuesto que sí. Saludos a todos y bueno, son miles de personas que o nos ven a través de televisión, nos escuchan a través de radio o solo ven este podcast a través de YouTube, Spotify. Así que es una bendición y Sí. eso es lo que queremos, ser de bendición para todos, ¿no? Exacto. Así que, mira, el tema, yo quiero rescatar o quiero recuperar una palabra que se ha hablado por muchos años. Algunos sienten que lo están viviendo, otros se desanimaron porque no lo llegaron a ver todavía, pero es una palabra que debemos recuperar de nuevo. Y creo que es una palabra bien importante y es la palabra avivamiento, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito del avivamiento, vamos a entender lo que es, lo que no es y vamos a hablar sobre esta palabra que creo que tenemos que rescatar, ¿no? Que tenemos que volver a emocionarnos, o si estamos viviendo un avivamiento, poder reconocerlo también y sobre todo poder honrar a Dios, porque el propósito de un avivamiento no tiene otro nombre que es el nombre de Jesús. Ajá. Así que vamos a comenzar con un versículo archiconocido que yo me acuerdo hace muchísimos años que muchos grupos de oración de las unidades, las reuniones unidas de las iglesias evangélicas se solía citar este texto muchísimo, ¿no? Creo que han habido miles de predicaciones sobre este texto y vamos a ver lo que es el famoso texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo puedes leer, Raquel? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, este es un texto muy usado en ámbitos de avivamiento, ¿no? Donde queremos que el Señor sane nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Las tierras están enfermas, las tierras están bajo una decadencia. No solamente, y bueno, hoy en día lo podemos ver, solo hay que encender la televisión para ver la decadencia moral. Sí. Bueno, ya hay todo tipo de decadencias, pues ya no es solo moral, ¿no? Hay cosas que están pasando en el mundo y te das cuenta que te despiertas una mañana y está medio mundo en guerra, o está medio mundo, han desaparecido no sé cuántas personas porque han sido asesinadas o han muerto en una guerra, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Pero quiero ir a un principio y quiero comenzar con este principio porque creo que es muy importante, ¿no? Y es un principio que fue enseñado por Charles Finney. Charles Finney fue un hombre de avivamiento que dicen que él estuvo en más de 100 avivamientos, ¿no? Donde quiera que iba, cualquier pueblo, cualquier ciudad que iba, se encendía un fuego de avivamiento, ¿no? Y creo que es uno de los hombres que más conoció sobre el asunto de avivamiento fue Charles Finney, ¿no? Y él decía esto, él decía que no buscar avivamiento es aceptar decadencia espiritual. Uh-huh. Entonces, cuando la iglesia deja de buscar un avivamiento, cuando la iglesia deja de buscar que Dios sane la tierra, estamos de alguna manera creando un compromiso con la decadencia espiritual. O sea,
digamos que no hay tibios en la obra de Dios, hay fríos o calientes. O estamos con Dios o desparramamos con Él, ¿no? Y Charles Finney lo explicaba, o sea, rechazar un avivamiento es aceptar la decadencia espiritual. Y claro, con eso luego vienen los ay. Luego no lloremos lo que no hemos buscado, ¿no? Entonces, cuando una familia no quiere buscar avivamiento en la casa, viene la decadencia. Cuando no queremos buscar en una iglesia el avivamiento, viene la decadencia, ¿no? Cuando en una nación no se quiere buscar avivamiento, viene la decadencia, ¿no? Entonces, aquí va la historia, o comprometidos con un avivamiento, o comprometidos con decadencia espiritual, ¿no? Lo que pasa que también creo que depende mucho del concepto que tengamos de avivamiento. Sí, claro, por supuesto. O sea, quiero decir, es que depende del concepto que tengamos de avivamiento, nos implicaremos en ello o no. La realidad es que este versículo sencillamente se ha usado para convocatorias de oración a nivel territorial o a nivel nacional. Y creo que, se ha pedido perdón por los pecados de la nación, que a la final se ha vuelto hasta algo demasiado típico, demasiado litúrgico. La verdad es que es para mí muchas veces muy sin sentido, ¿vale? O sea, porque pues es que a veces hemos orado como una liturgia, como, las religiones repiten sus rezos, pero sin sentir lo que estábamos orando. Creo que depende del concepto que tengamos de avivamiento, lo buscaremos o no. La realidad es que tenemos un concepto de avivamiento como que es algo que Dios promueve y es algo que Dios hace. Tenemos el concepto de avivamiento como que nosotros no intervenimos en nada, no hacemos nada, más que cuando ya está, pues entonces orar por enfermos, orar por milagros, orar por los perdidos. Pero hasta que eso no sucede, que no vienen los miles de los miles a mi iglesia, pues es como que, pues avivamiento, ¿no? Entonces, claro. Por eso digo que depende del concepto que tenemos de avivamiento, nos vamos a plantear el buscarlo. Claro que tiene todo el sentido lo que dice Charles Finney, pero tiene todo el sentido para una persona que de verdad ha entendido el real concepto de avivamiento. Totalmente. Pero para una persona que cree que avivamiento es lo que Dios hace en un momento determinado de la historia de un país o de una ciudad y que lo hace Dios, pues hasta que eso no sucede, yo no intervengo en nada o no puedo hacer nada, ¿no? Sí, todo eso lo vamos a ir explicando a lo largo de este podcast o este programa para que lo podamos entender, ¿no? Pero fíjate que la historia de Israel enseña un patrón claro, ¿no? Y el patrón es el siguiente: cuando el pueblo de Dios vive dividido, mezclado, desconectado de Dios o con prioridades incorrectas, las consecuencias afectan a todas las áreas, ¿no? Entonces las familias se rompen, la tierra se empobrece, el liderazgo se corrompe, la nación pierde rumbo y la bendición se diluye, ¿no? Bueno, parece que estamos diciendo un poco el mapa de nuestra propia nación, ¿no? Pero es lo que ocurre y el patrón siempre ha sido el mismo. Entonces, cada vez que Israel no estaba alineado con Dios, todo se venía abajo. Había una decadencia moral, una decadencia espiritual. Bueno, la espiritual crea la moral, una decadencia, una crisis en la tierra, y empezaban a ser derrotados por sus propios enemigos. Y yo creo que la derrota espiritual es una señal de que no estamos buscando lo que tenemos que buscar, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo escribo de esta manera, ¿no? Pero la crisis espiritual siempre termina siendo una crisis de vida. Todo comienza con una ruptura en mi relación con Dios, a pesar de que vaya a la iglesia. Pues se puede ir a la iglesia con una relación rota con Dios, ¿no? Esta mañana en el devocional yo decía que es como la historia de la tsunamita, ¿no? Que amaba, estaba enamorada del novio, pero estaba entretenida con sus cosas y el novio pasó de largo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, que yo ame no es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que estar pendiente, yo tengo que estar atento, yo tengo que tener el enfoque correcto, ¿no? Entonces, todo comienza con una crisis espiritual. La crisis espiritual nos va a llevar a una crisis familiar, nos va a llevar a una crisis económica, nos va a llevar a una crisis social, nos va a llevar a una crisis política, nos va a llevar, entonces, y todo eso es lo que estamos viendo actualmente, sí, ¿no? Y entonces, cuando el corazón del pueblo se enfría,
la tierra también se enferma, ¿no? Claro. Entonces, y es algo que no falla. Entonces somos responsables de buscar el fuego de Dios, somos responsables de buscar un avivamiento. Sí, sí. Y además, de la manera correcta es lo que realmente necesitan las naciones, ¿eh? Y ya no, bueno, hablamos de España porque, bueno, pues sí, España lo necesita, pero es verdad que a nivel mundial es lo que necesitan las naciones, que la Iglesia, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios nos centremos en la verdad, y que esos términos que por años se han distorsionado por el resultado, ¿vale? Por el resultado de los términos, creo que la palabra avivamiento se ha distorsionado muchísimo, el significado real de avivamiento se ha distorsionado muchísimo. Sí, ahora vamos a por ver el un poquito, resultado final. Claro. Hemos visto un resultado final en el cual nosotros hemos creído que venía todo, o sea, que todo lo hacía Dios. Obviamente todo viene de Dios, obviamente, Sí. pero que todo lo hacía Dios. Y hay una realidad. Luego hemos extrapolado este versículo a un momento de oración unida que es maravilloso, pero después de ahí ya no ha afectado nada más. Y creo que esa oración es una oración tan de comunidad como tan personal. Ten en cuenta que el pueblo de Dios está formado por individuos y personas, cada uno de manera individual. Entonces, ese versículo no solo se puede quedar en un momento de comunidad, se tiene que llevar también a un momento personal, para que de verdad haya algo que le dé sentido. Claro, totalmente. Ahora vamos a ver un poco lo que el avivamiento no es, porque sabiendo lo que no es vamos a poder descubrir lo que sí que es en realidad, ¿no? Y de esta manera podemos centrarnos en lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces es importante aclararlo, porque como tú decías antes, hoy en día se confunden muchas cosas con avivamiento, ¿no? Entonces, ¿qué no es el avivamiento? Número uno, no son multitudes, ¿ok? Es lo primero, no son multitudes. Eso no es un avivamiento. Y a lo mejor la gente está pensando, ¿pero cómo que no? Es mucha gente. Sí, mucha gente claro, vendrá. por eso te digo que hemos confundido por el resultado lo que realmente es un avivamiento. Entonces, obviamente cuando una persona vive avivada, ¿vale? Cuando hay un avivamiento en el corazón de una persona, cuando hay avivamiento en una comunidad, ¿vale? Pero una vez más, es que una comunidad está formada por individuos. Obviamente algo sucede. Totalmente. Pero hemos extrapolado el significado, o sea, hemos enfocado, centralizado en multitudes. Sí. Entonces, no son multitudes. De hecho, pueden haber iglesias llenas con corazones vacíos. Exactamente. Entonces, no es, ¿vale? Tampoco son milagros, que es algo que hemos creído. O sea, milagros suceden en un contexto de avivamiento, pero el avivamiento no son milagros, porque puede haber señales sin transformación. Y a mí esto me preocupa mucho, el que hayan señales, pero no haya transformación en la vida de la gente, ¿no? Luego tampoco son reuniones impactantes. O sea, creemos que un avivamiento es una reunión, ¡boom!, una reunión en su máximo esplendor, ¿no? Porque puede haber emoción sin obediencia. Claro. O sea, para mí una reunión impactante es cuando juega el Real Madrid y Barça y hay 60.000 personas. Entonces, puede haber emoción sin obediencia. Entonces, claro. O un concierto de adoración y dices, no, se llenó el lugar, toda la gente saltando y bailando. Vuelvo a insistir, puede haber emoción sin obediencia. O sea, si al final todo esto no me va a llevar a una obediencia, no hemos hecho nada. Entonces, pero eso es lo que perseguimos cuando hablamos de avivamiento. Claro. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de nuestra iglesia llena, teniendo que de repente alquilar un estadio para congregarnos. Cuando hablamos de avivamiento, estamos buscando que los enfermos sean sanados. Totalmente. ¿Vale? Cuando hablamos de avivamiento, hablamos que de repente hayan una reunión impactante y todo el mundo se caiga al suelo y todo el mundo se ponga a temblar y todo el mundo se ponga a llorar. Y eso es lo que buscamos. Y cuando vemos eso, decimos, hay avivamiento. Y eso es el resultado de
un verdadero avivamiento, que para mí es la transformación, es la obediencia, lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir, el verdadero avivamiento es una persona que obedece a Dios. Sí, ahora entraremos en todo eso, ¿no? Por eso te digo, pero queremos el resultado porque creemos que el resultado es. Totalmente. Fíjate que el avivamiento no se mide por los resultados que se ven, sino por lo íntimo que se entrega. O sea, avivamiento no es lo que yo puedo recibir, sino lo que yo puedo entregar. Avivamiento es cuando hay una persona entregándole toda su vida a Dios, entregándole todos sus proyectos, entregándole lo más íntimo de su corazón. Eso es un avivamiento. Entonces, y luego algo muy importante es que no solamente eso es un avivamiento, sino que el avivamiento comienza en la iglesia, no en el mundo. Un avivamiento nunca comienza en el mundo, siempre comienza en la iglesia. Ajá. Entonces, esto es muy importante para entender que un avivamiento no comienza con los pecadores, empieza con los creyentes. Los que necesitamos un avivamiento somos nosotros, la iglesia de Jesús, Sí. no el mundo. El mundo se verá afectado por el avivamiento que tenemos, pero el avivamiento está hecho para los creyentes. Somos nosotros los que necesitamos un avivamiento. Somos nosotros los que tenemos que romper con nuestras agendas, con nuestras ideas, con nuestras liturgias, con nuestros métodos. Somos nosotros la iglesia de Además, Cristo, ¿no? es que Crónicas lo dice: si se humillare mi pueblo. No dice si se humillare el mundo. Totalmente. O sea, El si mundo se no se va a humillara, humillar. entonces el resultado será que la tierra será sanada. Pero la realidad, el avivamiento empieza con: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorase y buscase mi rostro. Fíjate que yo he escuchado un comentario, y yo mismo lo he dicho, mea culpa también, ¿no? Pero que cuando Dios humille, o sea, cuando los españoles sean humillados, entonces buscarán a Dios. Pero creo que es cuando la iglesia se humille, los españoles buscarán a Dios. Claro. Y necesitamos humillarnos. Entonces, fíjate que el avivamiento comienza cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia obedece y cuando la iglesia se quebranta delante de Dios. Eso es avivamiento. Humildad, obediencia y quebrantamiento. Claro. No multitudes, milagros o reuniones impactantes. Claro. Humildad, obediencia y quebrantamiento. ¿no? Además, si te das cuenta, y yo no sé si esto es muy políticamente correcto, lo que voy a decir, pero si te das cuenta, todos los avivamientos empezaron por un grupo pequeño de gente que decidió siempre, totalmente. que decidió humillarse delante del Señor. Y creo que en su agenda, en su pensamiento o en su corazón no estaban las multitudes, estaban ellos mismos. Estaban lo que Dios pudiera hacer en ese momento con ellos mismos. Y si te das cuenta, la mayoría, todos los avivamientos empezaron con 6 abuelitas, empezó con una iglesia pequeña, empezó con un grupito de gente en un salón, orando al Señor. Su única pretensión era buscar el rostro del Señor. Ahí comienza. Su pretensión no era llenar estadios, era buscar el rostro del Señor. Y empezaron a buscar el rostro del Señor y eso sanó la tierra. Ahora, qué casualidad que cuando se empezaron a llenar estadios, eso cesó. Sí, sucede siempre. Qué casualidad. ¿Será que en ese momento perdemos el verdadero objetivo, perdemos la verdadera esencia de lo que es un avivamiento? Posiblemente, y muchas veces no nos damos cuenta que la humildad, la obediencia y el quebrantamiento nunca pueden cesar. Eso es lo que no tiene que cesar. Claro, ¿no? por eso te digo que a mí, yo mirando esto siempre me ha parecido muy Totalmente. curioso. Digo, no tenían pretensión de nada. Ahora, claro, hemos visto el resultado de los avivamientos en la historia y nuestra pretensión es esa. Fíjate que en el avivamiento de Jonathan, y cuando digo el avivamiento de Jonathan Edwards, Claro, sí. estoy refiriéndome al tiempo de Jonathan Edwards, ¿no? Exacto. Pero dice que la iglesia comenzó a confesar pecados ocultos. O sea, el avivamiento comenzó porque la gente se humilló, se quebrantó y dijo, esto está mal, y comenzaron a confesar pecados ocultos. Señor, perdónanos porque hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ¿no? Luego en Gales, en 1904, Evan Roberts insistía una y otra vez,
confiesa todo pecado conocido. Y entonces en esas reuniones de oración la gente comenzaba a confesar sus pecados y a pedir perdón a Dios. Y esto es algo que tiene que regresar a la iglesia, ¿no? El tener la capacidad de confesar delante de Dios todo aquello que hemos hecho incorrectamente, ¿no? Claro. Entonces, esto nos lleva a un principio eterno que quiero dejar aquí en todo esta atmósfera que estamos hablando, ¿no? Pero sin quebrantamiento interno no hay poder externo. Exacto. Entonces, hasta que no nos rompamos por dentro, no vamos a ver sanidad por fuera, no vamos a ver bendición por fuera, ¿no? Entonces, todo comienza en nuestro interior, ¿no? Que puede que te estén yendo muy bien las cosas. Puede que tengas un ministerio exitoso, puede que tu iglesia esté llena, pero creo que eso no elimina tu necesidad de Dios. Totalmente. Eso no elimina que las cosas te estén yendo bien, que lo que estés haciendo tenga éxito, que estés siendo bendecido por la mano de Dios. No te hace independiente de Dios y te hace incluso más necesitado de Dios. Y creo que ese es el problema. El problema es cuando ya entramos en un éxito donde esa humildad, esa necesidad, esa dependencia de Dios parece que se va diluyendo. Creo que nos vayan bien las cosas, que algo esté pasando en España porque se está viendo el resultado en las iglesias, no omite, no elimina que necesitamos a Dios y que seguiremos necesitándole. Totalmente. Fíjate, Raquel, que cuando hay avivamiento, algo que lo primero que se produce, o cuando buscamos un avivamiento, la fe se reactiva. Entonces, cuando hay humildad, cuando hay quebrantamiento, cuando hay una obediencia, la fe, la verdadera fe se reactiva. La eternidad, y esto es muy importante, la eternidad deja de ser una idea abstracta y se vuelve algo urgente. Y creo que en muchos casos la eternidad se ha vuelto una idea abstracta. Sí. Y no le vemos urgencia. Y hay una urgencia. Yo siempre le digo a la iglesia, señores, si no predicamos el evangelio a nuestras familias, algún día dejaremos de verlos por una eternidad, porque nosotros estaremos en el cielo y ellos estarán en el infierno. Necesitamos predicar el evangelio, pero la eternidad se ha convertido, de hecho se predica muy poco sobre eternidad. La eternidad, las cosas eternas no tienen relevancia, las temporales sí. La vida temporal tiene más importancia que la vida eterna. Fíjate que queremos que Dios bendiga nuestras cosas temporales. Sí. Entonces, no. Y tenemos algo que produce el avivamiento, es que la eternidad deja de ser algo abstracto y se convierte en algo urgente. La eternidad es urgente. Que la gente conozca de Jesús es urgente, ¿no? Y creo que es muy importante. Ahí es donde el corazón del pueblo de Dios se llena por un amor real por los perdidos, por los familiares, por los amigos, por los vecinos. Y no solo eso, sino incluso por los enemigos. Claro. O sea, algo pasa, hay una urgencia. Ya al enemigo no se le ve como, no le voy a hablar más, no, escucha, es que si no le hablo a ese enemigo, él se va a perder. Es que creo que precisamente, que era algo que yo le decía también a la iglesia, digo, es que llegará un día donde seamos tan conscientes de lo que es el infierno y seamos tan conscientes de lo que es el cielo, porque estaremos ahí, o sea, estaremos cara a cara, estaremos delante Totalmente. de ese trono. Y ahí seremos conscientes de lo que significa arriba y abajo, como para que se nos entienda. Que en ese momento nos importará muy poco lo que esa persona que tanto odiamos nos haya hecho. Totalmente. O sea, terminaremos aterrados, arrepentidos, sabiendo que no le hablamos por el rencor o por el odio que le tuvimos, pero seremos tan conscientes de hacia dónde se dirige, seremos tan conscientes del significado de infierno, que en ese momento nos importará poco el odio que en la tierra le hayamos tenido. Totalmente. Pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. Fíjate que esta pasión que se reactiva a través del avivamiento lo vivió Charles Finney en Rochester. Dice que los creyentes oraban hasta el amanecer
y ahora nos cuesta mucho ir a una vigilia, nos cuesta mucho ir a una reunión de oración. La reunión menos atendida de la iglesia de hoy es la de oración, ¿no? No, pero si luego estás orando y tu mente, estás en la reunión de oración Pero tu mente y está tu en otro mente está lugar, en otro claro. lado. Luego hubo un avivamiento, se llama Prayer Revival, que quiere decir el avivamiento de oración. Dice que miles oraban diariamente, ocupaban todo su tiempo libre para ir a orar, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Algo que sucede con un avivamiento es que la pasión se reactiva, ¿no? Entonces, Y fíjate que nada de todo eso tiene que ver con números. no, en absoluto. O sea, te das cuenta que el avivamiento no empieza. Luego el resultado son los números, los Luego el milagros, mil resultado es lo cosas. que a Dios le dé la Totalmente. gana. O sea, luego el resultado es lo que Dios. Pero Pero nada tiene que ver con números, con milagros, no. Humildad, obediencia y quebrantamiento son esas tres palabras, ¿no? Así que fíjate que el avivamiento no nos encierra en la iglesia, nos lanza a las calles. Y eso es algo que Es que por eso luego vienen los resultados. Claro, efectivamente. Porque la iglesia, y esto no es algo, insisto, estamos intentando hacer millones de programas de evangelismo hoy por hoy. Pero lo que no necesitamos son programas de evangelismo, que están bien, hagámoslo. Que sí, claro. Lo que necesitamos es la pasión, el fuego de nuevo, para entender que la eternidad no es una idea abstracta, es algo que es muy urgente, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto, y tú lo decías antes, ¿no? Todo avivamiento requiere una respuesta humana. Sí. ¿De acuerdo? El avivamiento no es pasividad espiritual. O sea, es que no es algo que Dios hace. Dios siempre trabaja en colaboración con nosotros. Exacto. Lo dice la palabra de Dios. Él ha compartido lo que Él tiene con nosotros, ¿no? Entonces, esperar a que Dios haga algo sin orar, sin arrepentirse, sin humillarse, sin obedecer, no es fe, es una excusa. Claro. Entonces, es muy fácil. No, yo estoy esperando que Dios haga algo. Ok, pero ¿estás viviendo en obediencia? ¿Estás humillado delante de la presencia de Dios? ¿Estás quebrantado delante de Él? Porque si no, esa frase se convierte en la mayor de las excusas. Sí. Ahora, si yo estoy quebrantado, si yo estoy humillado, si yo estoy a los pies de Dios, si yo estoy poniendo toda la carne en el asador y digo, estoy esperando a que Dios haga algo, Él lo va a hacer. Fíjate que lo que solemos decir, no, al tiempo de Dios, es la frase más real, pero más mediocre que a veces podemos usar, porque es real, todo acontece en el tiempo de Dios. Eso es así. Totalmente. Todo acontece en el tiempo de Dios, pero carambas, parece que hay gente a los que nunca les llega el tiempo de Dios. ¿Por qué será? ¿No? O sea, hay gente que sí, el tiempo de Dios les llega, pero parece que hay gente a las que nunca les llega el tiempo de Dios y se pasan la vida diciendo, no estoy esperando el tiempo de Dios. Y tú dices, ya, pero es que llevas 20 años esperando el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a llegar? Tal vez sea por lo que acabamos de decir. Ahora, vamos con la definición final, que es un avivamiento. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un avivamiento? Bueno, yo lo voy a resumir en una frase muy corta. Y para todos los que me estáis escuchando, ¿sabes lo que es un avivamiento? Un avivamiento es obediencia. Eso es un avivamiento. No hay más. O sea, en el momento que el pueblo de Dios comienza a obedecer, acabamos de entrar en un avivamiento. El avivamiento no es otra cosa. Luego vendrán las multitudes, vendrán los milagros, pero no nos olvidemos, tenemos que seguir en obediencia. Claro. ¿De acuerdo? Tenemos que seguir en la posición de humildad. ¿Para qué? Para que Dios siga desatando su poder y los milagros. Pero un avivamiento es obediencia y creo que es muy importante. Entonces, resumiendo un poquito, Raquel, o avivamiento o decadencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, no hay un término medio. O me levanto por un avivamiento, o más que nada, me postro, me humillo por un avivamiento, ¿de acuerdo? O me encontraré una mañana decadencia, ¿no? Y yo tengo que escoger, ¿no? Y terminando un poco esto y antes de orar, pero fíjate, Raquel, que el avivamiento no comienza en el cielo, comienza en un corazón rendido. Exacto. Y creo que esto es súper importante si somos capaces de rendirnos una vez más al Señor. Y sin importarnos si los demás, porque aquí está el conflicto, no, es que los demás no, o en mi iglesia, o olvídate de eso, tú ríndete al Señor.
entra en esa humildad, en ese quebrantamiento, en esa obediencia, y Dios va a hacer cosas. El avivamiento de las Islas Híbridas comenzó con 2 abuelitas. 2 abuelitas que oraban en su iglesia, no oraban, en ningún lugar oraban, pero esas 2 viejitas creyeron que Dios hizo un avivamiento espectacular. Entonces, el avivamiento no comienza en el cielo, comienza con un corazón rendido, ¿no? Y por supuesto, a todos los que nos ven o nos escuchan, necesitamos un avivamiento. España necesita un avivamiento. Europa necesita un avivamiento. España nunca experimentó un avivamiento. Es tiempo que experimentemos un avivamiento. Y como decía Charles Finney, puede que no haya otra oportunidad. Que hoy es el día que tenemos para ver un avivamiento del Señor. Así que bueno, hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí nos Oramos quedamos. un momentito. Vamos ahora. Vamos para allá. Señor, no queremos perder, Señor, lo que hoy tenemos, pero tampoco queremos perder, Señor, todo lo que tú nos has prometido. Todo lo que nos has prometido a nivel de nación, todo lo que nos has prometido a nivel personal, Señor. Queremos estar alineados con tu corazón, Señor, y queremos buscar lo verdadero. Amén. Queremos buscar lo que es bueno. Señor, no queremos pretensiones, solamente te queremos a ti, Jesús. Queremos, Señor, que tú tomes gobierno sobre nuestras vidas y que gobernándonos a nosotros, Señor, podamos traer gobierno sobre esta nación, Señor. Señor, te pedimos que todo lo que tenga que suceder en España comience con corazones de manera individual, que todo lo que tenga que pasar de manera pública empiece en lo secreto de cada uno de nosotros, Señor. Señor, que cada día que no te buscamos es un día donde algo en nosotros se ha muerto. Señor, y no podemos seguir permitiendo que cosas en nuestras vidas mueran. Cada día que no nos humillamos, algo de ti muere en nosotros. Cada día que no te buscamos, algo de espiritualidad en nosotros muere y no queremos seguir muriendo. Señor, queremos traer vida, queremos estar vivos para poder traer vida, Señor. Así es que te pedimos que ese avivamiento, Señor, sea tan personal que pueda afectar a las multitudes, Señor. Eso es lo que te pedimos, buscar la esencia, Señor, de lo que de verdad tú has querido hacer a través de esa hermosa palabra, avivamiento. Así es que te pido, Señor, que todos los que hoy nos han escuchado, Señor, puedan ser encendidos de manera personal y única en sus corazones, Señor, a buscar ese avivamiento que los mantendrá en fuego, en pasión, en búsqueda, sin rendirse, Señor, para cuando salgan a las calles, Señor, algo de ti afecte allá donde ellos vayan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan sido muy bendecidos y vamos a buscar un avivamiento, vamos a buscar algo nuevo de parte de Dios. Así que les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.